Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Canal J que, junto a La Tumba Sin Nombre, prometen episodios que te cautivarán por completo. Damos inicio a Entre Tumbas y Podcast, donde la muerte tiene voz. En este episodio 1, contaremos y analizaremos la historia que ocurrió en la localidad de Mejillones, en el norte de Chile, hace casi más de 100 años. Un hecho macabro que impactó a la población de dicho lugar y del norte grande de Chile y que hasta el día de hoy sorprende cómo fueron sus acontecimientos. El título de esta historia es El descuartizado de Mejillones. Junto a Juan Pablo Villalobos y Esteban Brito iniciamos este episodio de este nuevo programa, Entre Tumbas y Podcast, donde la muerte tiene voz. Crónicas del oculto, macabro e inexplicable. Así es, comenzamos un nuevo podcast aquí en Canal J junto a La Tumba Sin Nombre, Entre Tumbas y Podcast, donde vamos a relatar hechos paranormales, sucesos que de verdad causaron impacto en ustedes, en la gente que va a conocer este tipo de historias. Saludamos a Esteban Brito, que se integra y que estamos iniciando este proyecto juntos. De verdad estamos muy contentos y por supuesto Canal J siempre abierto a abrir espacio, no solamente como hemos estado dedicados en el último tiempo a la comedia, sino que también a lo paranormal, a lo oculto, a lo terrible, pero de verdad lo queremos hacer con mucho entusiasmo y esperamos que todos ustedes a través de YouTube y Spotify nos puedan seguir. Así que síganos en nuestras redes sociales en Canal J, a través de YouTube, a través de Spotify, como también en Instagram, Facebook y TikTok. Y además, por supuesto, sigan La Tumba Sin Nombre, porque muchas tumbas que Esteban visitó, algunos de esos casos vamos a comentar acá en este podcast. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo proyecto que iniciamos, estos dos canales, y por supuesto los podcasts los pueden ver a través de Canal J y todo el material de las tumbas, de la animita que visita Esteban, lo pueden ver en La Tumba Sin Nombre. Así que bienvenidas nuevamente y bienvenidos a Entre Tumbas y Podcast. Lo dijimos en la introducción. Vamos a hablar de un tema que ocurrió a 67 kilómetros de aquí, de Antofagasta, al noroeste. Hablamos de un puerto muy conocido que hay una canción con el nombre de esta localidad, escrita por el gran Camilín Guerra. En Mejillones yo tuve un amor, obviamente ya dije la localidad. Mejillones, que fue fundada a mitad del siglo XIX, incluso mucho antes que Antofagasta, por el tema del guano y por supuesto por el aumento de la demanda de los puertos salitreros también, del salitre, de la oficina salitrera, y que posteriormente causó una guerra, la guerra del Pacífico, que todos conocemos. Hace un tiempo atrás recordamos el 21 de mayo, el combate en Antiquique, que fue parte de la guerra del Pacífico. También en Arica se conmemoró la toma y asalto del Morro de Arica. Y en Mejillones, específicamente el sector de Punta Angamo, ocurrió un combate naval que fue la captura del monitor peruano El Huáscar. Así que por eso Mejillones también es muy conocido en ese aspecto, en la historia prácticamente de nuestro país. Y bueno, también hoy en Mejillones lo conocemos porque hay una teleserie que se filmó en el año 2000 en un canal amigo que habla de los gitanos, y por supuesto mucha gente conoció Mejillones a través de esta teleserie. Gente que viene de otras partes de Chile o del mismo Antofagasta, que van a recorrer Mejillones, recuerdan las partes donde se filmó esta teleserie. Y una de esas partes donde se filmó la teleserie en Mejillones es, digamos, el lugar de los hechos de esta historia, llamado El descuartizado de Mejillones, horror en Mejillones, crimen de las macetas. Así se llama, Esteban. ¿Y qué tiene que ver las macetas? Dicen ustedes. Quédense en el podcast para que sepa qué ocurrió. Así que vamos a contar la historia y por supuesto vamos a compartir algunas imágenes para que se pueda entender la historia y podamos conocer, qué sé yo, sobre este macabro hecho ocurrido allá en la tierra de Camilín Guerra. Vamos entonces con el protagonista. Hablamos de
el descuartizado. ¿Y quién fue el protagonista o la víctima de este hecho? Prácticamente lo vamos a conocer a continuación. Con ustedes, don Emeterio Borbarán. Aquí lo están viendo todos ustedes. Y como dice la gráfica, corría el año 1927 y en el barrio Casa de Máquinas, en el sector del ferrocarril, ¿ya? Ya vamos a explicar dónde queda este lugar. Era Vox Populi la relación extramatrimonial que protagonizaba una vecina del sector, Amelia Venegas, esposa del hombre que vemos en pantalla, con su cuñado, el trabajador ferroviario José Vicente Rojas. Este último era casado con una hermana menor de Amelia, mientras que ella era esposa de, lo acabo de mencionar, de Emeterio Borbarán, obrero de la misma empresa del ferrocarril. Y hay un detalle más que queremos contar sobre este tema. Dice, Emeterio era un hombre bastante sencillo y no muy agraciado. De hecho, carecía de visión en un ojo. Junto con su mujer tenían 5 hijos y al momento de los hechos, ésta se hallaba embarazada de un sexto. Oye, podría haber sido también a lo mejor no solamente de don Emeterio, a lo mejor también de José Vicente, ¿o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se lo llevó a la tumba la señora, parece esa historia de quién fue el sexto hijo. Le dije recién que una de las partes que se filmó en la teleserie Romané es el lugar de los hechos de esto que ocurrió en 1927. Y hablamos del ferrocarril. Para los que ustedes recuerdan, Romané, el personaje que hizo el gran Lucho Alarcón, que es para descanse, que era la maestranza del ferrocarril, que él era el cuidador. Y en este lugar era un campamento de la empresa donde los trabajadores llevaban a sus familias a vivir y, por supuesto, tenían el lugar de trabajo más cerca. Entonces era como un pueblo aparte dentro del mismo Mejillones. Muy parecido a un campamento minero, como hoy día lo vemos como Chuquicamata, como El Salvador, en fin. Por lo tanto, en ese lugar vivieron familias por muchas décadas en el siglo XX allá en Mejillones. Y ahí ocurrió. Entonces estamos hablando, hacer una introducción nuevamente, don Emeterio Borbarán, casado con la señora Amelia. Amelia tenía a su amante que era el cuñado, José Vicente, y aquí comienza la historia macabra que queremos contar. Y por eso invito a la gente para que se siga interiorizando qué ocurrió aquí. Bueno, el cuñado y la Amelia eran amantes, nuevamente lo decimos, y sentían que para seguir consumando su amor, no sé si decir amor entre comillas, pero querían deshacerse de don Emeterio. Y aparte que era, como dice, era Vox Populi, que estos dos estaban juntos. Bueno, ¿qué ocurrió? Vamos a la historia. Esto ocurrió el 29 de octubre de 1927. José Rojas, o José Vicente Rojas, citó a su concuñado Emeterio para que arreglara una ventana en su casa. Algo muy parecido que vemos en pantalla, y agradecemos a la inteligencia artificial. Donde se hallaba solo primero... Perdona, él dice... Donde se hallaba solo, primero le dio a beber cerveza y luego, mientras iniciaba su labor subiendo una escalera, le propinó un mortal golpe en la cabeza con un cepillo de madera o garlopa se llama también. Es eso que se usa para realizar trabajo de, digamos, de la madera. ¿Ya? Esto ocurrió entonces ahí fue cuando fue asesinado don Emeterio. Así que eso realmente, bueno, ahí lo asesinó. Ya le pegó un golpe en la cabeza mientras estaba en la escalera. Pero obviamente que había que, o sea, el pensamiento, o sea, vamos a meternos en la mente del asesino y de la cómplice, que era la esposa de don Emeterio y amante de José Vicente. Y ahí es donde vamos a entrar en detalle cómo ocurrieron y cómo se deshicieron del cuerpo para no tener pruebas, para no tener sospechas, ¿no? Y aquí viene el detalle. Atención. Fíjese. Dice, don Emeterio fue, lo dijimos recién, asesinado. Cocido en una batea, ya con agua caliente, para que finalmente sus restos, reducidos al mínimo, fueran esparcidos en inocentes maceteros con plantas que curiosamente crecían vigorosas. Lo dije al principio. El título, El crimen de las macetas, parte de los del cuerpo de don
Emeterio estaban, digamos, repartidas en macetas. Miren lo que dice acá. Una vez consumado el crimen, Amelia se hizo presente en la casa de su amante con el objeto de apoyarlo en el encubrimiento del delito. Cómplice. Ayudó a trasladar el cuerpo de su marido hacia una batea en el patio. Allí encendió fuego y calentaron agua que luego vertieron sobre la víctima. Según declaraciones posteriores, fue para forzar la coagulación y evitar manchas de sangre. Es lo que habíamos comentado recién. Esas las bateas, lo que vemos ahí en pantalla. Ahí es donde metieron en parte el cuerpo para, como dice abajo, para forzar la coagulación y evitar manchas de sangre. Así que prácticamente esto es lo que ocurrió, y donde ocurrió en otras partes lo fueron, y vamos detallando en parte, porque también otras partes del cuerpo se lo llevaron a una parte desértica cerca de la casa de máquinas, y ahí lo dejaron algunos restos, y el más importante, el cráneo, vamos a llegar a ese momento pronto. Así que atento a la historia, porque obviamente Esteban y uno, la gente que está viendo el podcast debe saber que de repente, claro, cuando desaparece un compañero de trabajo, todo dice, oye, ¿qué le pasó? Habrá estado enfermo, estará con resfrío, como ahora en el invierno es típico que la gente se resfría, y licencia de repente, y tiene que avisar a la empresa que está enfermo. Pero en este caso, la empresa le llamó la atención que don Emeterio no llegó al trabajo. Y esto propinó a que bueno, está en rebeldía, ¿no?, para la empresa. Y además, bueno, era un hombre que era bien empeñoso, que no le hacía asco a la pega, como diría Juan Herrera en los 80. Claro. Entonces, ya la atención, pues, cuando desaparece, o sea, no sé si nos ponemos en el lugar de los hechos, no sé. Sí, me llama la atención la frialdad de la mujer y del otro hombre. Sí. Para matarlo y deshacerse del cuerpo de esa forma. Claro. Terrible. Terrible. ¿Cómo han tenido la frialdad para hacer algo así? Impactante realmente, man. Bastante. Y esto, sí. Y mira, fíjate que estuvo el caso ocultado por 2 meses. ¿Ya? Yeah. Cuenta la historia. Vamos a ir relatando poco a poco. Dice: el alevoso suceso permaneció oculto por 2 meses. Durante ese lapso, solo un amigo de Emeterio apareció preocupado por su paradero. El resto dijo, anda en rebeldía. Pero ese amigo es clave en esto. Y ahí es donde vamos a llegar. Vamos a llegar ahí. Porque el nombre de este personaje, del amigo que estaba muy preocupado por don Emeterio, era Rosalindo Cornejo. Esta acudió a la vivienda de Amelia ante la falla de Emeterio al trabajo. Ella le dijo que su marido había viajado. Pero si viajó, tenía que haber contado a la empresa. Claro. ¿No? Ante la incredulidad de Rosalindo, le señaló que ya le había escrito desde Antofagasta. Yeah. Rosalindo pidió ver la carta. Ante eso, la mujer respondió que no la tenía a mano, que volviera al día siguiente. Y aquí hay una clave, porque si dijo, venga al día siguiente, le tengo la carta, claro, tuvo todo ese periodo para hacer la carta. Le hizo la carta. Seguimos. Efectivamente, al otro día, Amelia le mostró la carta porque apareció Rosalindo. Fechada 30 de octubre, un día después del crimen. Estaba dirigida precisamente a Rosalindo. Decía que estaba muy mal de la vista y pide ayuda para que a su familia no lo molesten por la casa. Debe recordarse que se trataba de un campamento cedido por la empresa, lo que comentábamos recién. Y él aparecía como un trabajador que abandonó sus labores, o sea, como se diría hoy día, en rebeldía. ¿Entienden? Se supone que don Emeterio, se supone, ya sabemos lo hecho, viajó a Antofagasta porque se sentía mal, estaba, ¿cómo se llama? Supuestamente mal de un ojo. Bueno, él tenía un problema en un ojo, entonces estaba mal de la vista, decía él. Entonces por eso viajó a Antofagasta, por esa dificultad. Dice, el 1 de noviembre, Amelia aparece con otra carta para Rosalindo. En esta ocasión pide que entregue a su esposa carnet y libreta de seguro. Anuncia que va mal la recuperación de su único ojo, que está solicitando ayuda a su padre y que se dispone a viajar al sur. Entre carta y carta, ella y su cuñado van repartiendo
tarros habilitados con maceta, los que contienen restos del marido asesinado. ¡Oh, qué fuerte, eh! Primera vez que escucho algo así. No, fuerte. Fuerte, que te regalen una maceta con flores. No digo me voy a pasar rollo ahora, pero no, en serio, pero hablando en serio y tomando en serio este tema, porque realmente es para hablar, o sea, la crueldad, la frialdad de estas dos personas por asesinar a un hombre como Don Emeterio, un hombre trabajador, padre de familia, 5, uno sexto. Yo quedo con la duda si será de él o será de José Vicente. Ahí tendríamos que buscar información, pero creo que no está la información. No, a esta altura no creo. No, bueno, están todos en la tumba ellos. Sí, po. Quedó entre tumbas y podcast, como decimos nosotros. Exactamente. Bueno, ahora, cartas que impresionan. Y aquí, queridos amigos de Entre Tumba y Podcast, queremos contar algo que impresiona. Envalentonados por el efecto encubridor de las cartas, Amelia y su amante escriben una nueva misiva el 19 de noviembre. O sea, saltamos del 1 de noviembre al 19 de noviembre. Esta vez la destinataria sería ella misma, la esposa infiel. En estas líneas, la pareja coloca una serie de instrucciones que supuestamente provenían de la víctima. Por el cinismo y la bula que encierran, transcribimos textualmente un párrafo. Y aquí lo tenemos para que lo vean ustedes y lo puedan leer. Atención. Dice: mira, yo sigo mal, pero no tengas cuidado. Yo pienso seguir al sur. Así me ha aconsejado el médico. Hija, ¿harás lo posible por vender todo lo que puedas? Y si te incomodan por la casa, trasládate donde la Catalina, la hermana. Y dile a Rojas, el asesino, que tenga paciencia, que alentándome yo entraré a trabajar para pagarle todos sus servicios y sacrificios. Obviamente que eso no iba a ocurrir porque Don Emeterio no estaba, había sido asesinado, pero ellos estaban encubriendo, personaje que vemos ahí, gracias a la inteligencia artificial, pero ellos estaban encubriendo un asesinato terrible, macabro, que ocurrió en 1927, inexplicable. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir su amor, su infidelidad, y se deshicieron de la persona que estaba entre medio de ellos. Pero todo el mundo sabía que estaba pasando, que el hombre tenía cuernos. Pero bueno, estaba hablando del 19 de noviembre, ahora vamos al 26 de noviembre de 1927. Amelia hizo llegar una carta al Centro Alianza, institución social que congregaba a trabajadores de ferrocarril, una especie como un bienestar que decimos en la empresa, ¿no? ¿Ya? Que congregaba a bueno, dijimos eso, en esta pedía ayuda económica por considerarse víctima de la indigencia. Explica que es madre de 5 hijos y una por nacer, y que no puede trabajar por hallarse enferma. Bueno, en ese tiempo no sé si existía el postnatal, prenatal, no sé si existía esa palabra. Era común en Mejillones, bueno, digo porque yo soy hijo mejillonino y mi padre nació en esas condiciones, nació en el año 52. Pero mejillonina y mejillonino nacieron en Mejillones por partera. Ya. Entonces no existía, no sé, bueno, habría que averiguar bien el tema de los médicos. En esa época en el hospital... La partera es matrona, ¿no sé? La partera no, pues la partera es la que llegaba a la casa, no sé, porque la mujer estaba por dar a luz en su cama, y de repente la partera le ayuda a sacar el hijo y preparar todo el tema para los primeros cuidados que tiene que tener un bebé. Les estaba hablando en la década del 20, y muchos niños nacieron de esa manera en el, ¿cómo se llama? Allá en muchas partes, bueno, Antofagasta, en Mejillón, al menos como pueblo alejado de la realidad. Antofagasta en ese tiempo recién se estaba como construyendo el hospital que hoy día está al lado del actual ex hospital regional, el Hospital Salvador. Sí. Entonces era como lo único. Entonces, por eso, bueno, y él dice está enfermo. Por eso, vamos al mes de diciembre y transcurrió sin mayores novedades, pero tenemos una imagen, atención, y es de este perro. ¿Qué tiene que ver el perro que vemos ahí? Dice: transcurrió sin mayores novedades hasta que el fin de año un perro sacó un brazo humano en el sector conocido como Carboncillo,
al interior del recinto ferroviario. Se supone que ahí dejaron los restos o parte de los restos de don Emeterio, que se supone que estaba en fuera de Mejillones, Ya. pero está asesinado el hombre. Por eso el perro encontró en este sentido digamos el resto humano, y esto causó impacto en la población, tanto del ferrocarril como de la gente que vivía en el pueblo, en Mejillones, y obviamente que esto causó también rareza y más sospechas de el amigo de Emeterio, don Rosalindo. Entonces él inmediatamente dijo, no, acá hay algo raro, porque más encima, al parecer, se había dado cuenta que los restos eran muy parecidos a la parte de los cuerpos de don Emeterio, como que se dio cuenta que algo estaba pasando ahí. Bueno, sigamos. Por lo tanto, don Rosalindo se dirigió donde el juez de la subdelegación Aníbal Gacitúa, a quien le manifestó sus sospechas sobre Amelia ante la desaparición de Borbarán. También le entregó un detalle que había mantenido en reserva. Hablamos de las cartas, ¿no es cierto? En algo que Amelia y José ignoraron en ese momento y que causaron que descubrieran la verdad. Emeterio era analfabeto. El medio plot twist. Sí, de verdad. O sea, no, de verdad bien fuerte, ¿eh? Tremendo giro final. Teniendo giro, o sea, esos detalles que pueden llevar a la verdad. Sí. Así que, por lo tanto, ya están todas las sospechas en Amelia y en José. El juez se hace presente en la casa de Amelia y le hace todas las preguntas. Dice, aquí están las pruebas. Usted me mandó carta, pero se supone que don Emeterio no sabe escribir, leer. Por lo tanto, ¿qué pasó? Hasta que la mujer estalló de llanto y relató la verdad. Posteriormente, un grupo de carabineros que andaban a caballo tomaron detenido al autor de los hechos, que era José Vicente Rojas, amante de Amelia, y ambos fueron detenidos y tuvieron que confesar todo lo que hicieron con Emeterio. Los restos humanos donde encontraron donde estuvo el perro y donde está el perro, habían un parte de los restos. Tuvieron que recoger todas las macetas que habían florecido. Terrible, ¿eh? Impactante realmente. Impactante, bro. Macetas, imagínate que habían florecido de mucha, de lo que decía la gente, abundante cómo florecían las plantas en ese momento. Y ya está donde encontraron el brazo, las macetas, pero faltaba el cráneo. Y aquí donde queremos comentar dónde lo encontraron. Fíjense. Una de las partes que más dio problemas fue la cabeza de la víctima, por lo cual la pareja tomó una decisión práctica. La arrojaron a un pozo séptico en las inmediaciones de la casa de máquinas. Es ahí donde estaba el cráneo. Y ahora, para rescatar el cráneo, o sea, actualmente, bueno, tú que trabajaste en el servicio médico legal, ¿cierto? Sí. Hoy día están los peritos que bajan al lugar donde encuentran de la misma policía de investigaciones. Claro. Bajan a buscar restos humanos. Entonces, sí, en esta oportunidad los carabineros dijeron, no. Amarraron a don José Vicente y lo metieron al pozo séptimo para encontrar el cráneo. Así que fíjense este hecho. Yo invito a la gente que se suscriba, que comente realmente estos hechos. Si hay gente de Mejillones que sabe la historia y puede dar más argumentos a la gente que está viendo, hágalo a través de los comentarios, porque de verdad es un caso fuerte, terrible para la época. 1920 era un Chile diferente, un Chile que estaba y el norte al menos se estaba adecuando a un sistema de república en Chile después de todos los acontecimientos que hemos hablado, Guerra del Pacífico, en fin, el auge del salitre, del guano, qué sé yo, el crecimiento que estaban teniendo las ciudades acá del norte, en especial Antofagasta, Mejillones, qué sé yo. Por lo tanto, fue un caso impactante que obviamente
la prensa escrita, tanto en Antofagasta como en Mejillones, fueron testigos de lo que ocurrió. Quiero contarles que esta historia fue sacada de un diario electrónico de Mejillones, y que esta historia la contó Juana Guerrero, oriunda de Mejillonina, quien además escuchó el relato de un juez, fue de años posteriores, en décadas recientes. Aquí está, dice, el cuento se llama Casi Perfecto, porque fue casi perfecto. Sí, bueno. Al final no fue perfecto. Publicado por Juana Guerra Cereceda. Yo dije Guerrero, era Juana Guerra, perdón. Juana Guerra Cereceda en el año 1998, donde describe el asesinato, y los detalles fueron entregados por Ernesto Salinas, que es el nombre del juez, quien en ese tiempo era niño, ¿ya? Y era vecino del lugar en que se desarrolló el drama. Ya adulto, Salinas contó la historia, y a la vez después fue juez en Mejillones. De hecho, una calle de Mejillones lleva su nombre, ¿ya? Por si acaso, para que sepan de dónde sacamos esta historia. Y a la vez también hubo una persona de Mejillones, no me acuerdo el nombre del canal o del perfil de TikTok, que contó esta historia, y ahí lo compartí y dijimos, tenemos que hablar de este tema. Sí. ¿Te acuerdas? Pero hay un caso que queda en el olvido prácticamente. Caso fuerte y que no se sabe casi nada. De hecho, yo después cuando leí esa historia, o la vi, yo traté de recordar si mi papá alguna vez contó esa historia en esos almuerzos de domingo, en la semana, o en una conversación en familia, contó la historia de este caso, porque mi papá vivió en el ferrocarril, pero años después, pues estoy hablando de los años 50, nació en 52, y por lo tanto no sabría decir si realmente mi papá o mi familia, o mi familia y mi paterna, tenía conocimiento de esta historia. No sé si lo habrán escuchado, no sé si mis familiares que están viendo el podcast lo recordarán, o lo habrán comentado más de alguna ocasión, o lo contaron cuando yo estaba niño, no sé. Pero realmente es impresionante, como muchos casos que ocurren acá en Antofagasta y que están en la opinión pública. El otro día estaba hablando del caso de esta niña que asesinaron en el bar Glorita, acá en Antofagasta, en Caimata, junto a su sobrina. Ajá. Y hablaste también de un caballero que mataron en un kiosco, ¿no? Kiosco que queda por ahí, por donde está la Universidad de Antofagasta. El Campos Coloso. Sí, Campos Coloso. Hay un caballero que trabajaba en un kiosco ahí, y curiosamente fue poco tiempo después del caso de pasar Glorita, porque creo que los mataron a martillazos también. Sí, ahora... Y ninguno de los dos casos estuvo culpable. No, al día de hoy. Y muchos casos más que hay en Antofa. Claro. De hecho, no sé si encontraron el martillo en el lugar del crimen ahí en el Pasar Glorita, o... No. Ah, ya. Creo que No quedó la evidencia, como se dice. No hay prueba, evidencia, nada. Nada. Qué triste esa historia, ¿eh? Sí. Bastante historia. Le mandamos un saludo a la familia de esta chica y de la sobrina, que lamentablemente fallecieron en trágicas circunstancias. Y hay otro caso también que ocurrió en el año 2018, creo, del caso del profesor Nivaldo Villegas, de la Villa Alemana. Un tremendo ese caso. Un caso tremendo. De hecho, que Sí, Carlos Pinto lo redactó en un programa tipo Mea Culpa, sí. Que fue muy comentado por la familia. O sea, muy... La familia no quedó, no satisfecha, no quedaron conformes por el tema de que tomaron la historia sin preguntar, una cosa así. Claro. Pero volviendo al hecho, volviendo al crimen, también fue un crimen casi perfecto, porque muchas cosas nos delata. Uh-huh. Los comentarios, qué sé yo, y como tú dices, la frialdad, que eso lo quiero comentar en una parte más, porque ¿qué pasaron con ellos? ¿Qué pasó con Amelia? ¿Qué pasó con José Vicente? ¿Qué ocurrió? ¿Fueron detenidos? ¿Qué pasó después? Y además, los invito a que después de esta pausa, o de este pequeño menciones que queremos entregar, vean y conozcan al asesino, porque hay una foto de él. Nos vamos a ver. Pero quédense después de estas menciones. Ya volvemos. Canal J. Junto a La tumba sin nombre. Y Hueviamos pero no juzgamos. Pronto nuevo episodio. Presentan Crónicas del oculto, misterioso e inexplicable. Entre tumbas y podcast.
donde la muerte tiene voz. Seguimos aquí entre tumbas y podcast a través de Canal J, por supuesto, con la colaboración y por supuesto un podcast junto a La Tumba Sin Nombre. Si quieren conocer los videos que Esteban sube en La Tumba Sin Nombre, suscríbanse a dicho canal de YouTube. Y por supuesto también suscríbanse a nuestro canal J para que vean estos episodios de Entre Tumbas y Podcast y además los otros podcasts que tenemos en nuestro canal. Así que para que ustedes puedan tener alguna alternativa de entretención. Como decimos, tenemos este podcast de tragedia, de paranormal, como también tenemos un podcast de comedia también por ahí. Así que ya vamos a tener un nuevo episodio con la Pau Collado, que le mando un saludo cordial. Seguimos. Ay, perdón, me emocioné. Me pasó lo mismo con el podcast con la Pau, recién que la mencioné, la Pau debe estarse acordando de ese suceso. Pero quedamos en qué ocurrió al final con esta pareja de asesinos. La mujer de don Emeterio, que craneó, al parecer, o fue cómplice de este asesinato, junto al que fue el ejecutor, que es José Vicente Rojas. ¿Qué pasó con ellos? Y es la pregunta que todos ustedes se están haciendo o ya la conocen. Obviamente que fueron detenidos y vamos a ver una imagen donde este es un lugar también que está en Mejillones. Y el 1 de enero de 1928, mira, año nuevo, ¿ah? No tanto, a lo mejor, no sé si se celebrará el año nuevo como se celebra ahora, no sé. En ese tiempo yo creo que sí. El 1 de enero de 1928 la pareja asesina fue trasladada en tren a Antofagasta. En la estación local, actual Radio Mejillones FM, donde vemos en pantalla, esa es la estación o la ex estación del ferrocarril en Mejillones, se congregó una gran cantidad de personas. Hubo trabajadores ferroviarios que intentaron linchar a Rojas, pero Carabineros controló la situación. Ya en Antofagasta se esperaba una multitud. ¿Qué pasó con Rojas? Nunca más se supo. Se supone que quedó detenido. Respecto a Amelia, la tradición señala que cumplió una larga condena, pero inferior a lo que merecía. Por último, vuelve a Mejillones, o volvió a Mejillones, que ya no la recordaba. Eso ocurrió prácticamente con con Amelia, pero de José no se supo más. No sé si cumplió su sentencia en la cárcel de Antofagasta en esa época, no lo sabemos. Yo creo que sí. Habrá muerto en la misma cárcel, no lo sabemos. Pero esto es lo que detalla. No sé si a través de La Tumba Sin Nombre podamos ir a inspeccionar las tumbas, ¿eh? No sé, en una de esas encontramos la de Amelia, la de don Emeterio. Posiblemente puede que aún existan, como puede que ya no. Puede que ya no. Tan antiguo, probablemente ya no existe. Obviamente, así que si hay gente en Mejillones, ideal, no sé, si quieren que un día vayamos a Mejillones a hablar de esta historia y hacer un video a través de La Tumba Sin Nombre o Canal J, no sé, pero podemos ir a hacer cómo averiguar, no sé, si la gente conoce esta historia y por supuesto vamos a entregar más material que la gente que de otras partes, de fuera de acá de Mejillones, de Antofagasta, quieran conocer más detalles de esta historia. Lo que prometimos, mejor dicho, prometimos. Sí. Lo que prometimos que vamos a mostrar. Pero antes, esto fue un tema obviamente noticioso. Ya existía el Mercurio Antofagasta y ahí está lo que el Mercurio relata. Dice, una enorme multitud se congregó en la tarde de ayer en la estación del ferrocarril para presenciar la llegada de los protagonistas del horrendo crimen ocurrido en Mejillones. Ahí se detalla. Decía, los carabineros que conducían a los victimarios tuvieron que hacer grandes esfuerzos para abrirse paso entre la multitud. Al ser embarcados los reos en la estación de Mejillones, algunos obreros trataron de linchar al asesino, lo comentamos recién. Esto se evitó gracias a la oportuna intervención del cabo Valenzuela. Cartas fabricadas por las víctimas que revelaba una audacia de los verdaderos criminales. Ya lo comentamos también. Lo que dice el asesino José Vicente Rojas
procedió todo momento aconsejado por su amante y por el obrero Salinas. Ahí entró otro personaje, parece, ¿ah? Ahí entró otro personaje, no lo sabemos. El otro caso, no sé si, bueno, que está también en la opinión pública actualmente, de esta niña japonesa que murió en Francia supuestamente por este muchacho chileno. De hecho, él, estando, no sé si en Barcelona o se contó con un primo que estudia medicina y le preguntó cosas sobre qué pasa si, sobre el tema del cuerpo humano, después de muerto, qué sé yo, si algo, si lo cremaba, algo así. Entonces, son detalles que después te pueden pasar la cuenta. O sea, Claro. eso es lo que ocurre, o sea, es lo que ocurre. Así que eso es lo que se puede saber. Pero volviendo, por ejemplo, al caso de Villa Alemana, un caso muy fuerte que ocurrió en dicho lugar. El modo operandi que tuvo bueno, ambos también, bueno, la pareja de Don Nivaldo o la ex esposa, mejor dicho, con su amante, habían estudiado técnico de paramédico, entonces tenían conocimiento y obviamente la policía inmediatamente se da cuenta que, por ejemplo, las partes del cuerpo como se cortaban eran como de una manera muy quirúrgica. Entonces se dan cuenta que algo ahí empieza la sospecha. Entonces, y además hoy día, obviamente, que con la tecnología que tenemos, porque gracias cómo los celulares fueron informando los lugares que ellos tuvieron, y daba con los lugares donde encontraron parte de los cuerpos, o sea, donde hicieron esta fogata. Ahí fue, no podemos detallar más. La fogata y lo que ocurrió después también en la bahía de Valparaíso, eso realmente no. Hay muchos videos en YouTube y por supuesto también reportajes de programas periodísticos que cuentan esa historia. Por lo tanto, relatar algo más no, pero es muy, muy, muy parecido a lo que estamos viendo acá. Muy parecido, de verdad. Pero vamos a conocer en detalle, a través de una imagen, al hombre que provocó este asesinato. Porque aquí está. Ahí tenemos a José Vicente Rojas. Y por supuesto arriba fotos o imágenes en detalle de dónde se repartieron los restos de don Emeterio. Pero la foto tiene algo más que no lo queremos publicar acá, por respeto. Exacto. A la memoria de don Emeterio. Porque esa foto tiene más cosas abajo. O sea, está en parte de los restos de don Emeterio. Así es. Por lo tanto, no lo quisimos mostrar acá. Pero ahí vemos al hombre ya detenido, ya a disposición de la justicia, a cumplir su sentencia judicial, pero como dice la historia, no se supo más de él. A excepción de Amelia, que prácticamente vuelve a Mejillones como si nada. Y al parecer la historia se olvidó. Se olvidó totalmente. Se olvidó totalmente. Eso es lo que realmente no sé si, pues insisto, yo que tengo familiares de Mejillones, bueno, por el lado paterno todos son de allá, pues entonces yo creo que, pero yo te digo, en todas las juntas que hubiéramos tenido, nunca recuerdo que hayan conversado este tema, no lo sé, a lo mejor sí, no lo recuerdo, pero de verdad fue un caso impactante de cómo, por ejemplo, el tema de, bueno, hay infidelidad de por medio. Ahora me acordé de otro caso que también fue real, pero hoy día está en una película en Netflix de La Viuda Negra. ¿De dónde es ese caso? De España, Valencia. Ya, hablamos de María Jesús, que era muy hermosa, es muy bonita la de la vida real. Y bueno, la actriz que la personificó también. Pero una muchacha que era de raíces, bueno, su familia era muy católica, tradicional. Por lo tanto, la tradición dice que tienes que casarte con un hombre por el resto de tu vida y toda la cuestión. Y se casó con un arquitecto, un arquitecto creo, que era, no me acuerdo el nombre, Antonio creo, se llamaba digamos, la víctima. Pero ella tenía una vida paralela porque tenía como 5 amantes. 5 amantes. ¿Se las traía la tipa entonces? Sí, pues se las traía. Entonces,
de repente, y ella también era tense, po. Era tense. Y que uno de sus amantes fue el que propinó el asesinato, le entregó la llave del estacionamiento donde guardaba el auto la víctima y le propinó unos, bueno, cortes en lugares donde provocan inmediatamente la muerte instantánea. Eso está en Netflix, la historia de la Viuda Negra, y por supuesto también hay hartos reportajes en YouTube donde ustedes pueden ver, escuchar esta historia de la Viuda Negra. Pero tiene muy diferente el caso de la muerte de ambos, pero tiene mucha relación al tema de la infidelidad, de decir, no, que no quiero estar más con él no va a aceptar que nos queremos, entonces hay que eliminarlo. Entonces llega a esa instancia de matar a alguien, tenéis que ser muy frío. Esa es la mentalidad, la frialdad. Claro. Lo que pasa en la mente, o sea, como... porque claro, se sospechaba que era un asalto en el caso de la Viuda Negra, pero después se dieron cuenta, la policía, de hecho lo relata en la película, la que encargada digamos, del caso era muy inteligente porque incluso empezó a notar algunas actitudes de la protagonista, que es María Jesús, se llama. Maje, le decía. Pues coño, le decía Maje. Se llama así, dicen, hasta el día de hoy. Y se da cuenta lo que pasa con la de Nivaldo Villegas, lo que pasa con Amelia en este caso, lo que pasa que claro, como que ante la justicia, ante la prensa, ante los policías, dicen, no, es que estoy sufriendo porque no encontramos a mi marido o al padre de mi hijo, no lo sé, pero después en otros casos se dan cuenta y tienen otro tipo de reacción que los delatan, porque es la frialdad. En el caso de Nivaldo, le estaban haciendo una entrevista a la ex mujer y ella llorando, quejándose que amaba, que lo quería, que sufría por su ausencia, que pensaba en su hija, que tuvieron en común. En una de esas, ella estaba comiendo chicle. Entonces, pararon la entrevista y le dicen, sácate el chicle. Y ella como que se saca el chicle y se ríe así como que, así como que, oh, tengo un chicle acá. Y de repente, ya, volvamos a grabar y pum, cambia la cara y pone caras de afligida, así como que... Y ahí te das cuenta, son detalles que te delatan en el sentido. Yeah. No sé si me entiendes o no. Sí, totalmente entendible. O sea, la actitud de estas personas, tratar de disimular, pero en muchos casos no se caen igual, pues. Claro. Pero bien, eso es un caso que nosotros, bueno, son muchos los casos que queremos que ustedes nos puedan conocer, pero también y algo que me está quedando en el tintero. Tenemos un correo electrónico que se llama entretumbasypodcasts@gmail.com. Lo estamos acá abajo, lo estamos compartiendo para que ustedes, si conocen un caso paranormal o contar una historia respecto que quieren que nosotros acá lo comentemos en el podcast, mándenos su historia a través de este correo entretumbasypodcast@gmail.com. Así ustedes pueden, no sé, algo paranormal, no sé. También puede ser de Crónica Roja igual. Sí, obvio. Crónica Roja, si no sé, han sentido, por ejemplo, ruidos fuertes o tuvieron la presencia de algún ser que después se dieron cuenta que era una especie de fantasma, cosas así. Todos esos tipos de casos pueden, por algo se llama Entre Tumba y Podcast, porque detrás siempre de una tumba hay una historia. Esteban, que hay recorrido no sé cuántas tumbas y animitas. Sí. De hecho, hace poco subiste la de un caso en la Camino a la Rinconada, Antofagasta, obviamente, Camino a Juan López. Sí. Detrás hay una historia de esa animidad y de tantas que vemos en la carretera, gente que ha muerto de manera fatal, y obviamente que eso nos detalla, nos dice, bueno, qué pasó, cuál fue la historia, qué sé yo, en fin, realmente son algo que tenemos que comentar y por supuesto que está siempre en la opinión pública. Por algo tienes hartos seguidores en el canal de La Tumba Sin Nombre. Sí, en YouTube ya tengo 500, igual es harto. Uh-huh. En TikTok tengo casi 10.000 ya.
Es que TikTok tiene más llegada. Sí, por supuesto. Y ahora en Instagram estoy llegando a los 3.000. Mira. Y Canal J todavía está en los 600. Así que la gente de la tumba sin nombre, si pueden seguirnos también, no, pero Sí. realmente claro, porque son casos increíbles, son casos que llaman la atención, que de cierta manera hay una historia detrás de una tumba. Hace poco vimos un video como algunos personajes están en skate y haciendo, ¿cómo se dice? Profanación Sí. de tumba en un cementerio, el cementerio general de Santiago. Sí, sí. Al lado de la tumba del presidente Salvador Allende. Entonces son cosas que realmente, ojo, y en el post J lo dijo Esteban, cuidado cuando uno se mete a un cementerio, a una tumba, no le saque las cosas, porque ¿qué pasa, cierto? Porque si le saca un juguete a un niño, después el niño se te pega, ¿no? Sí. Una cosa así, ¿o no? Sí, pues les molesta que le saquen las cosas. No pueden ser. No, ¿cómo me va a pasar algo a mí? Ah, No, pues si tienen poder para sí, ir a penarte. lo paranormal. Claro. Eso, Hay un caso en el programa Carlos Pinto, El Día Menos Pensado, de un grupo de amigos que le gustaba hacer como fantasías en distintos lugares. Había una pareja que le gustaba tener sexo, no sé, pues no sé, pues, había gente en misa, tenían sexo cerca de la iglesia, o no sé, pues en un bar, se iban a un baño, qué sé yo, todo. Y ellos se dieron cuenta que uno de los lugares que les faltaba era el cementerio. Y fueron para allá una noche, fueron a estas visitas nocturnas, se desprenden del grupo y se van a unas tumbas donde empiezan por ejemplo, uno orinó en la tumba. Una de ellas prendió fuego, prendió unas velas. ¿ya? Otro, no me acuerdo qué es lo que hizo, y esta pareja tuvo relaciones sexuales encima de una tumba. ¿Qué ocurrió después? La chica que prendió vela tuvo un incendio en su casa. El hombre que tomó alcohol o le tiró alcohol a una tumba murió atropellado. O sea, fue atropellado. Y la pareja que tuvo sexo arriba de una tumba también tuvieron un quiebre matrimonial. Se supone que se quería mucho, pero al tiempo después sufrieron un quiebre matrimonial. Entonces, ojo con eso. O sea, realmente no es algo que uno dice, no, que son cuáticos. No, hay que tener un respeto realmente a los que ya partieron. Y por supuesto, esto por eso en podcast es comentar, no es Exacto. burlarse de estas cosas. Al contrario, es prácticamente de un respeto por la gente que ya partió, y también aportar digamos, la historia que puede suceder. Así que esto ha sido el primer episodio. Esperamos que sean muchos, pero muchos más de Entre Tumbas y Podcast. Ya tendremos más temas. Estaremos cada 15 días entregando un nuevo episodio. Esperemos que les haya gustado este episodio de Entre Tumbas y Podcast aquí en Canal J. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Spotify tendremos ya pronto nuevo episodio, como también en YouTube, ya lo dije recién, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en TikTok, y por supuesto La Tumba Sin Nombre. Por favor síganlo porque tienen material espectacular, y muchos de esos casos que vemos ahí de los videos de Esteban o de La Tumba Sin Nombre, lo vamos a comentar acá en este podcast. Así que Exacto. si ustedes ven un video que les gustó de Esteban, de la Tumba Sin Nombre, coméntenlo acá, de quién les gustaría saber, y Esteban les puede explicar cuál es la historia de esa tumba. Esteban, nos vemos en el próximo episodio. Ya pues. Nos vemos en el próximo, en el número 2. Que estén bien. Ya viene pronto. Huellamos, pero no jugamos. Que estén bien. Chao, chao. Bye. Chao.